Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a todos ustedes. Que el Señor me los siga iluminando, dando de su gracia a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto el poderles compartir este evangelio que se hace precisamente para que cada vez como familia, como pareja, nos unamos en el amor de Dios, porque creo que es la única solución, amor. Definitivamente. ¿No es cierto? Hemos estado pues por muchos sitios misionando y siempre la causa fundamental de toda crisis familiar es la ausencia de Dios. Búsquese otras alternativas, pregúntele a los psicólogos que quieran, vayan donde psiquiatras, vayan donde, mejor dicho, como una persona de aquí de Colombia dijo, vayan hasta donde un electricista, a ver si de pronto les da alguna luz. Pero el verdadero problema de toda la familia es la ausencia de Dios, ¿no? ¿No lo viste tú? Sí, así es. O sea, estamos adoleciendo grandemente de la presencia del Señor, entonces necesitamos de verdad seguir haciendo la misión, tenemos que seguir hablando de Dios y eso es a todos, ¿no? A todos los que somos creyentes, creo yo, que es una responsabilidad para que aquellos que son incrédulos vengan a la presencia de Dios, entonces debemos hacerlo. Claro que sí. Entonces, como vamos a permitir ahora en adelante, y espero que tomes esa decisión, porque es bien importante dejar que Dios esté en tu casa. Déjalo. Abre la puerta de tu corazón para que Él habite en tu corazón. Y sea Él el que empiece a operar en tu hogar, porque solo no vas a poder. Esa situación financiera no vas a poder resolver si no es con Cristo Jesús. Esos problemas con tus hijos, con tu vida personal, con tu relación de pareja, no lo vas a poder resolver sino solamente con el Señor Jesucristo, porque Él dijo que sin mí nada podéis hacer. Entonces, escuchemos con atención este mensaje que va a ser de mucha bendición, porque siempre que la palabra se abre, no va a llegar vacía. Eso dice la palabra, que la palabra nunca llega vacía. Siempre, tarde que temprano, como una gotica en la piedra, va empezando a hacer su efecto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, este momento maravilloso de poder estar en tu presencia, porque todos los días son una oportunidad maravillosa de poder estar en tu amor. Gracias, papá. Gracias, Padre eterno, porque tu amor es misericordioso, tu bondad es eterna, porque tú nunca nos desamparas. Gracias, Papito Dios, porque hoy tu mensaje sé que va a ser contundente para nuestro corazón, porque vamos a encontrar la respuesta a tantas dificultades, a tantos problemas, a tantas situaciones tan difíciles que a veces tenemos y no sabemos enfrentar. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Y que esta palabra sea viva y eficaz y llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, bueno, qué hermoso estar aquí
con ustedes nuevamente. Y precisamente aquí nos está hablando un poco de esta situación de que qué es lo que el Señor desea de todos nosotros, porque es su deseo, ¿no? Su deseo de que nosotros podamos confirmar o seguir transmitiendo el mensaje que Él vino a dar. ¿Y cómo es de importante esto? ¿Por qué razón? Porque hay una intencionalidad importante de nuestro Padre Eterno de que nosotros vayamos a su presencia. Pero nos da la libertad. O sea, si por Él fuera igual que uno de padre, de verdad que sí. Uno quisiera que todos los hijos estuvieran súper bien, que estuvieran pues básicamente al lado de uno así cuidaditos, que hicieran todo lo que uno quisiera de alguna manera para que ya uno que conocía un camino, pues que el camino que ellos siguen recorriendo pues sea muchísimo más suave. O sea, uno no quiere que los hijos sufran ni nada de estas cosas. Yo creo que el Padre Celestial no es diferente en cuanto a eso con nosotros como sus hijos. Él no quiere que nosotros suframos ni nada. Pero la particularidad fue que nuestro Padre Dios nos dio una libertad. Y a raíz de esa libertad, Él nos da el espacio para que nosotros decidamos si queremos creer o no. Por eso aquí el Señor está enviando a sus 11. Esto es para el tiempo en que Él todavía se sigue apareciendo después de su resurrección. Y le habla a sus 11. Acordémonos que ya Judas no se encuentra, todavía no se ha elegido a Matías, porque eso fue después. Y le dice que hay que ir a hablar de las cosas que Él nos enseñó. Y evangelio precisamente la palabra evangelio como tal es buena nueva o mensaje feliz. Es muy importante que nosotros vayamos a llevar esa buena nueva. Y por eso nuestro mensaje más importante debe ser, el evangelio del Señor, donde se habla sobre la historia, se habla sobre la doctrina, se habla sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente hablar sobre ellos con base en toda esta literatura que tenemos aquí en la palabra de Dios, que podamos hablar de todas las cosas maravillosas que nuestro Señor Jesús hizo. Ya decide la persona, o sea, nos da la oportunidad de que seamos nosotros los que decidamos si queremos creer o no. Si queremos creer y dejar esa vida de maldad, de pecado, esa vida que nos está llevando por el mal camino y nos bautizamos, bueno, interesante esto porque nos está diciendo, si nos lavamos de ese pecado, si nos lavamos de esa vida, si nos sumergimos en el agua y nos quitamos tantas cosas del mundo, definitivamente nosotros podemos ser salvos. Pero la particularidad que dice acá es, si no quieren creer y no se limpian su pecado, desafortunadamente ya están condenados. O sea, nos está hablando de que en la medida que nosotros vivamos esa vida del mundo, ya estamos condenados. O sea, no hay opción para una persona que no renuncia a la vida del mundo porque ya está en el pecado. Entonces, el asunto está bien delicado. Cuando nosotros, viendo tantas cosas en estos tiempos, viendo tantas situaciones que se están dando, recibiendo el mensaje que el Señor nos da, dice que además nosotros tenemos que ir a transmitir como hijos amados de Papá Dios, definitivamente si nosotros, primero, si nosotros no estamos realmente creyendo y viviendo esa presencia del Evangelio y no transmitimos ese mensaje para que otros crean y se aparten del pecado, pues desafortunadamente no habrá salvación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en eso, porque cierto es, a muchos hablan de la palabra de Dios, pero desafortunadamente no hay esa vivencia de la palabra de Dios, porque ¿qué pasaba con los grandes jerarcas de la iglesia en el tiempo de Jesús?
Ellos hablaban de la palabra, pero desafortunadamente ellos no vivían la palabra. Y tanto así que cuando llegó Jesús a la vida de ellos rechazaron la palabra. Entonces, que no nos vaya a pasar a nosotros esa situación, y por eso la importancia de que nosotros de verdad aceptemos el mensaje o no. ¿Qué crees tú, amor? Es verdad, mamá, porque en la medida que uno acepta el mensaje, pues tiene autoridad, ¿no? Y esa autoridad la da precisamente nuestro Señor Jesucristo, y la da frente a todas las circunstancias tan difíciles que nos da. No todos las aceptan, no todos aceptan esa verdad, no todos. O sea, pueda que nosotros tengamos autoridad, podemos hablarle a todo el mundo, pero no todos. Por ejemplo, en estos días que andábamos, pues, donde estamos viviendo, andábamos manejando, y yo veía en la calle personas, benditos a mi Dios, en Estados Unidos se dicen homeless, le dicen. Homeless. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo con tantos homeless, por ejemplo? En la época de nuestro Señor Jesucristo también lo sabía. Pero, ¿qué hace Él de una u otra forma con estos mendigos? ¿A todos los sana? No, Él es caritativo, pero no a todos. Porque muchos tienen ya una contaminación espiritual tal que no piden nada porque ellos ya viven en esa contaminación espiritual, viven adormecidos. O sea, y ese adormecimiento espiritual hace que ellos no busquen, se acomodan tanto al pecado, se acomodan tanto a ese adormecimiento que tienen, que creen que esa es la vida que ellos, es maravillosa para ellos. Viven en el sufrimiento. Es curioso, uno se vuelve tan masoquista en ocasiones. Uno cree que el mundo, o sea, el Satanás, que Dios lo reprenda, lo adormece a nosotros tanto en esa miseria, porque es en una miseria que uno anda, porque en la vida, curiosamente, los países se ven por pobreza, y lo más pobre, lo pobre es la miseria. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro país hay miseria. Nosotros hemos visto en otros países hay pobreza, pero aquí en Colombia hay miseria. Hay otros países que viven peor que la miseria. Un estado espiritual, cuando uno no reconoce al Señor Jesucristo, vive en miseria. Vivir en miseria espiritual, implica que por más que a uno le hablen, no escucha. Vive tan acomodado en ese estilo de vida que se vuelve igual que creo que eran, siempre me olvidé el nombre de ese pueblo que se vestía de harapos. Vive en una condición tan tremendamente, no sé si eran los madianitas, creo que no, pero bueno, en su momento lo recordaré, o tú me vas a ayudar a acordarme de ese nombre. Entonces, ellos, ¿qué sucede? Que ellos, a pesar de tener una gran riqueza, se visten de harapos, y eso sucede con nosotros. Tenemos una gran riqueza y el mal, que es nuestro enemigo, nos lleva a una condición tan miserable, nos lleva a una condición que hace que nosotros vivamos en un estado tan lamentable que creemos que eso está bien. Como estar, por ejemplo, viviendo del dinero, porque no estoy hablando solamente de los hombres, no estoy hablando de los que piden limosna, sino de los que tal vez económicamente están tan bien, o tienen una entrada, o creen tener una estabilidad, y andan completamente adormecidos, con una miseria espiritual tan impresionante, donde el egoísmo, el orgullo, hace su presencia manifiesta. Y por eso la palabra no llega, y por eso esa autoridad que Dios da no llega. Por eso es que cuando Él nos dice, en mi nombre liberarán, sanarán, en mi nombre cambiarán, sacarán a los cautivos de la opresión en la que se encuentran, pero para eso tenemos que aprender a tomar decisiones para salir de esos lamentables estados. Pero para tomar decisión, lo primero, antes de tomar una decisión, tengo que reconocerme, como el hijo pródigo, que estoy en esa condición, porque es que fácilmente el mundo nos acomoda de una manera impresionante. Es impresionante. Por ejemplo, fíjense en Colombia, este ejemplo lo damos en algún momento. Nosotros tenemos una fundación aquí en Colombia con unos amigos. En un lugar de Bogotá, específicamente se llama como el cinturón de miseria en Bogotá. Hay lugares donde las personas que saben
que hay ONGs o instituciones como la nuestra, que de una u otra forma van a llevar recursos, ellos se dedican ya en su interior simplemente a mendigar. Es tan deplorable su estado que inclusive toman papel periódico, le echan un cubo Maggi y con eso comen. ¿Y por qué llegan a ese estado? Porque su mente ya está tan entenebrecida que ellos, a pesar de que hay posibilidades de trabajo, ellos viven simplemente de lo que le pueden dar las personas. No ponen de su parte, porque se vuelven en ese estado tan lastimero, porque es un estado que da tristeza ver eso, que no ponen de parte suya para poder trabajar teniendo opciones de trabajo, sino que prefieren estar adormecidos y en lugares simplemente zonas de confort. Eso en lo humano. En lo espiritual, o sea, en algunos grupos, en lo social, en lo espiritual es idénticamente igual. Se vuelven tan mendigos, no solamente del amor, porque eso es lamentable también cuando uno empieza a mendigar amor, porque eso es miseria espiritual. Cuando uno empieza a mendigar amor, eso es miseria espiritual. Suena duro, pero lo es. Que inclusive teniendo dinero, uno empieza a hacer ese tipo de mendigos, ¿no? Mendigos de lo que nos pueden dar los demás. Es que es increíble, por ejemplo, personas que viven tan aferradas al dinero, que solamente piensan en función de dinero, en dinero y en dinero, y eso es un estado perfectamente de ese adormecimiento, de ese letargo, Moni. ¿Qué te parece? Es tremendo, Rafa, pero entonces también vamos yéndonos a la familia, frente a ese letargo que las personas viven. Esa miseria espiritual, sí. Vemos en las familias precisamente cuando como esos familiares que están allí, que como que no salen de la situación, como que viven en lo mismo de alguna manera, son los que precisamente viven o muy enfermos, o son aquellos que mantienen en cuestiones de adicción, o sea, son las mismas situaciones, pero ya en la familia que uno les habla y antes se molestan que porque se les habla de Dios, al contrario, están diciendo cosas en contra de Dios, como que ya uno sabe que es la persona que está rechazando de primera mano a Dios. Pero entonces esos familiares que entristecen el corazón, porque la realidad entristece en el corazón cuando pudiendo estar en la gracia de Dios prefieren estar en la vida del pecado, son por esos familiares que nosotros tenemos que seguir trabajando, o sea, no debemos desistir. Nosotros no sabemos el momento en que Dios a través de cada palabra es como esa gota que cae en la piedra, que dele hasta que la piedra se rompe. Y Dios va obrando en esa persona, porque la palabra de Dios, así como Jesús dice que vayan y hablen de la palabra de Dios terminará actuando, porque no vuelve vacía. La palabra de Dios cuando se dice no vuelve vacía. Entonces, independientemente, tampoco es generar grandes conflictos, porque a Dios no le gusta esa situación del conflicto. Pero entonces sí es necesario dar una que otra palabra de tal manera que el corazón de esa persona, sea como sea, le va llegando ese mensaje hasta que logra, definitivamente hasta que logra, llegar el mensaje, porque no podemos olvidar la promesa que Dios nos tiene a todos nosotros. La promesa es que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salvo. Entonces, con base en esa promesa, nosotros no podemos desistir, seguir hablando. Yo sé que a veces no les gusta a esas personas escuchar el mensaje, pero no podemos desistir, seguir diciendo, porque tarde que temprano el Señor actuará. Y por eso, no bajemos las manos, no hagamos huelga de manera espiritual, porque es eso, bajar las manos, o sea, como que ya no quiero seguir diciendo, no, hay que mantenerse. Y si de pronto las situaciones que no te quieren escuchar, no dejemos de asistir a la persona con las oraciones. Acordémonos que si intercedemos, el Señor, de pronto nuestro familiar
no nos escucha a nosotros, de pronto escuchará a otro. Entonces hay que pedir que Dios actúe, ¿cierto, Rafa? Para que ellos también puedan creer y se puedan bautizar. Y amor, es que es increíble, mira, ser miserable, esa palabra es tremenda. O sea, miserable. No miserable es aquel que, por ejemplo, tiene mucho dinero y no le da a alguien. No solamente está en eso, miserable es que en un estado de miseria en su interior, que hemos visto personas crecidas espiritualmente, que han estado dirigiendo ministerios, que han estado siendo líderes de comunidades incluso, y fácilmente por el pecado no quieren ya volver a saber de Dios. Eso es miseria espiritual. Y se dedicaron entonces a conseguir dinero y a estar pegados a una cuestión lujuriosa, ¿sí? O una relación lujuriosa, simplemente porque rompieron con ese vínculo espiritual. Eso es miseria, mi hermanita, mi hermanito. Eso es ser miserable. Es impresionante la palabra. Entonces, ¿cómo estás tú? Ahora, como tú lo llevas al plano de familia, que es el punto fundamental, llevarle un plano de familia, estar en un estado de miseria, es cuando empiezas tú a dejar que en tu casa se mendigue amor o se mendigue hasta comida. Haya necesidad en tu casa, simplemente porque tú te has dedicado a suplir tus necesidades pecaminosas, que eso es miserable. Entrar a esos estados, estar tú supliendo tus necesidades pecaminosas y por tu necesidad egoísta y pecaminosa pongas a tu familia a aguantar hambre, a pasar necesidades incluso hasta en el tema espiritual, porque has vuelto de tu casa un desierto. Ese desierto donde no solamente hay situaciones financieras, sino también situaciones emocionales y situaciones de afecto, donde fácilmente ronda el fantasma, ronda el espíritu de la muerte, constantemente ronda, donde la depresión está haciendo su presencia, mi hermanita, mi hermanito, donde está rondando constantemente la ansiedad, donde están completamente el aislamiento, donde no se comunican los unos a los otros, porque se están permitiendo que ese espíritu de miseria entre a la casa. Y ahora yo, ¿por qué tal vez se dio la conversación por este lado? Porque mi Señor Jesucristo nos da una autoridad impresionante cuando creemos en Él. Una autoridad impresionante donde empezamos a hacer luz, empezamos a llevar esa presencia de Él, y Él es el único que puede traer esa luz ante esa oscuridad que aparentemente hay, porque es aparente, porque tal vez todo esté tan oscuro en nuestra casa, tal vez todo está a punto de fracasar, todo está a punto de decir ya no aguanto más, ya no soporto más, ya no tolero más esto, pero la luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo, el que nos da esa autoridad para romper, para acabar con todo ello. Pero para eso necesitamos primero reconocer que estamos mal. Y segundo, tomar una decisión, porque el reconocimiento sin la decisión de, sí, estoy mal. Sí, es que nadie me ama. Sí, es que ya definitivamente ya no tengo nada más que hacer. Eso sí está en un estado lamentable, porque simplemente me quedo allí postrado en el piso, pero no me levanto. Es tomar la decisión de decir, sí, reconozco que estoy haciendo mal. Voy a empezar a cambiar mi manera de pensar, voy a empezar a actuar de manera diferente y voy a empezar realmente a buscar de lo que debo buscar, más que de lo económico, empezar a buscar de la presencia de Dios, no por salir evadiendo mi responsabilidad, ojo pues, no por estar buscando una evasión de mi responsabilidad en casa, sino por encontrar la solución verdadera a mi problema, que es la presencia de Dios. Y cuando uno empieza a reconocer a ese Dios verdadero, da toda esa autoridad que dice la palabra. La da sin que la estemos buscando, porque automáticamente llega. ¿Acaso no dice la palabra, mi amor? ¿Busca qué? Primero, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué sucede? Todo lo demás llega por añadidura. Todo lo demás llega por añadidura. Si el otro no quiere, hazlo tú. Si el otro no quiere, si la otra persona está simplemente enceguecida porque tiene ese espíritu de esa comunidad que todavía se me olvida el nombre de ese pueblo, ¿cómo es que llamaban ellos? ¿No eran los madianitas? No, tampoco. Pero bueno, ahí nos acordaremos. Así con ese espíritu de pordiosero, ¿sí? Que a pesar de que tiene mucha riqueza,
pero anda en una pobreza. Y ten cuidado tú que te alejas, mi hermanita, mi hermanito, que por algún argumento te alejas de una comunidad o te alejas de estar buscando a Dios porque no te gustó, porque te dijeron, porque anyway, la única palabra que me sé en inglés, anyway. Porque que fue que, no te me llenes de argumentos, porque fácilmente vas a entrar en un estado de miseria, de ser miserable incluso. ¿Sí? Qué palabras tan duras, ¿no? Miseria y miserable. ¿Qué te parece, mi amor? Tremendo, Rafa, tremendo. Entonces, no dejemos de compartir el Evangelio, no dejemos de compartir la buena nueva. Es que el Evangelio es eso, el mensaje feliz, como la esperanza a las personas para que ellas puedan tomar decisiones o puedan el Señor obrar. Y tampoco dejes de orar por tu familia, porque necesitamos de verdad que más de los hijos del Señor lleguen a su presencia. O bueno, aunque sea por el amor a tus familiares, no dejes de orar por ellos para que ellos lleguen a la presencia de Dios. Dios los bendiga, que tengan un fuerte abrazo. Bueno, antes de despedirme, yo si no me voy hasta que no termine con ese pueblo de mendigos. ¿Cómo es que se llamaban el pueblo de mendigos? ¿Recuerda, Moni? Que trataron ¿a quién fue? A Josué, ¿sí? Que trataron a Josué, no sé, ay, bendito sea mi Dios. No, mi amor. Ay, Dios, no sé, tú me tienes que ayudar, a ver, ayúdame con ese pueblo. Ellos eran los madianitas, no. Que trataron, venga, lo buscamos, que trataron de engañar a Josué, me parece que fue. ¿Sí recuerdas, amor? Que ellos se vistieron, porque ellos se vistieron de harapientos y trataron de engañar a Josué. Y miramos. Míralos, Gabaonitas. Gabaón, el espíritu de Gabaón, espíritu de miseria. Ten cuidado con eso, porque fácilmente podemos caer en ese espíritu de Gabaón, un espíritu de miseria y de miserable. Dos palabras que van de una otra manera relacionadas. Bendito sea mi Dios. No sé si este mensaje fue para ti, pero para mí sí lo es. ¿Sí? Tengamos cuidado, porque incluso podemos ser miserables hasta en la manera, no solamente en lo económico, de no dar afecto y no dar amor. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios nos bendiga.